Bueno, muchas gracias a José Manuel y a Paola por sus palabras y como es usual acá en el externado y teniendo en cuenta que nuestra mayor intención es llegarle en particular a los estudiantes, pues quisimos presentar nuevamente a nuestros invitados especiales y moderadores. El día de hoy para el panel sobre perspectivas críticas y educación en Derecho Internacional en América Latina nos acompañan los profesores Anthony Angie, Marty Koskeniemi, Ann Orford, Laura Betancourt y Paola Andrea Costa. El profesor Anthony Angie es doctor en Derecho de la Universidad de Harvard y profesor Samuel D. Thurman de la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah. Ha sido profesor visitante en la Universidad Americana del Cairo, la Universidad de Tokio, Cornell, Harvard y London School of Economics. El profesor Marty Koskeniemi es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Helsinki y director del Eric Castren Institute of International Law and Human Rights. Es doctor honoris causa de las universidades de Uppsala y Frankfurt. La doctora Ann Orford es profesora distinguida Redmond Barry, profesora Michael D. Kirby en Derecho Internacional de la Escuela de Derecho y directora del Laureate Program in International Law de la Universidad de Melbourne. Es doctora honoris causa de las universidades de Lund y de Gotemburgo. Finalmente, las moderadoras de la mesa, Laura Betancourt, es profesora asistente de la Universidad de los Andes y tiene estudios de posgrados de la Universidad de París II y París I. Finalmente es doctora en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Por último, pero no menos importante, la profesora Paula Andrea Costa es profesora investigadora de la Universidad de Externado de Colombia y además es editora de la revista de Derecho del Estado. Paola y Daniel, por invitarme a ser parte de esta mesa. Es un gusto estar acá. Muchas gracias a nuestros tres invitados por estos extenuantes días. Sabemos que han sido 3 jornadas maratónicas y particularmente pues quiero agradecerles por su generosidad, no solo académica e intelectual, sino personal, por estar siempre dispuestos a responder nuestras preguntas, nuestras inquietudes, así algunas veces se han tal vez repetido un poco, no, el público no ha sido el mismo, son temas que se relacionan, pero ustedes siempre han tenido la disponibilidad y la generosidad para tomar con paciencia y con calma todos estos temas. Entonces, en este último día de educación, nuestra idea era traer un poco algunas de las reflexiones que se han hecho en los días pasados y centrarlas un poco más en algunas inquietudes concretas sobre educación. Entonces, queremos de pronto solamente empezar, Paola y yo, con una o dos preguntas y ojalá hoy tener más tiempo para que el público pueda interactuar con nuestros invitados. Entonces los invitamos a que piensen sus preguntas para que se las puedan hacer a ellos. Entonces la primera pregunta es, pues estos 2 días ustedes nos han hablado de sus experiencias personales, de cómo llegaron a una perspectiva crítica del derecho internacional, su relación en concreto con el imperialismo, la importancia de la historia en su trabajo, y queríamos preguntarles cómo han traducido esta perspectiva en su trabajo de académicos, acá entendiendo entonces educación en sentido amplio, no solamente como profesores dando clase, aunque también obviamente, pero también como investigadores, en su trabajo de supervisores, dirigiendo trabajos de estudiantes, en la participación de eventos como este, etcétera. ¿Y qué impactos y cambios creen ustedes que ha tenido esta perspectiva crítica en ese trabajo académico en general y en concreto en el trabajo de ustedes con sus estudiantes? Entonces, Tony me recordó que Ann empezó el primer día, él empezó el segundo y que hoy es el turno de Marty de empezar respondiendo. Entonces. Bueno, así que este es el tercer día. Ha sido una maratón que continúa, la hemos disfrutado tremendamente y estoy seguro que este día va a llevar estas reflexiones a una conclusión definitiva. Así que nos han invitado a hablar de la educación crítica en el derecho internacional, con algunas reflexiones de pronto sobre la parte del imperio, ¿no? Debo comenzar diciendo que la pedagogía o las teorías de la educación nunca han estado demasiado cercanas a mi corazón profesional. Yo soy un practicante y casi que por accidente terminé llegando a la universidad. Y en los 20 años que he estado en la universidad, aún no tengo claridad sobre qué es lo que debe hacer esta institución y qué cosas específicamente debemos lidiar con respecto a la educación de los jóvenes.
Y entonces las reflexiones que les voy a dar no están basadas en teorías pedagógicas ni en visiones críticas particulares sobre lo que debería ser la educación en el derecho, sino más bien mi propia experiencia en la enseñanza y algunas de las reflexiones que he podido reunir durante mi trayectoria. Y si comienzo un poco alejado del imperio, es solamente una continuación de mi sentido que traje ayer, un poco de mi noción de que conocemos muy poco del mundo y que también conocemos muy poco del derecho, y que empezar de cero a veces es necesario, ya al menos para mí, al pensar en la educación legal, empezar de cero ha sido absolutamente una necesidad. Y la única manera en la que luego podemos llegar a niveles más fundamentales de la relación entre el derecho y el imperio, por ejemplo. Ahora, no sé cómo es concebida la educación jurídica o legal en Latinoamérica, pero la forma en que es concebida de donde yo vengo deja un vacío cuando los estudiantes entran al campo profesional en relación con la pregunta: ¿qué es lo que aprenden cuando aprenden derecho? O para ponerlo de otra manera, ¿en qué consiste la competencia legal? Siempre lo he encontrado muy complejo que esa no sea la primera pregunta que uno le hace a sus estudiantes. ¿Qué es lo que aprende cuando aprende derecho? ¿Cuál es la competencia que les entregamos a ustedes? Y en el transcurso de mi propio trabajo, he tratado de dar una respuesta a esas preguntas, y eso es lo que voy a ofrecerles hoy. Así que yo sugiero que el derecho es una práctica lingüística. Es una reflexión bien conocida que el derecho es de alguna manera similar al lenguaje. El derecho tiene una estructura que es similar a la del lenguaje, y el derecho es ejercido a través de la palabra escrita y la palabra hablada. Pero quiero decir también que el derecho no es como el idioma, sino que el derecho es el lenguaje. La educación legal es educación en el lenguaje, es educación en lenguaje. Y aunque todos nosotros sabemos algo sobre la educación sobre la educación en lenguaje, depende un poco de con qué idioma empiece uno. El inglés no tiene ninguna esperanza, pero bueno, idiomas organizados como el alemán, el finlandés, el español, asumo yo, sabemos que uno ingresa al lenguaje a través de la gramática. Así que uno aprende la gramática, luego uno aprende un montón de vocabulario que la gramática le permite a uno armar de manera de que se armen oraciones significativas. Me parece a mí que eso es lo que es la educación jurídica. Aprendemos una gramática del derecho. La educación en derecho es no es solo aprender un montón de palabras legales, soberanía, imperio, responsabilidad del Estado, la Convención de Viena sobre el derecho de tratados. Si pensamos sobre qué es lo que pasa cuando aprendemos el idioma español, no solo aprendemos un poco de palabras en español, un montón de palabras en español, no, aprendemos una manera de combinar esas palabras de forma que podamos armar sentencias con significado. Y luego está el hecho sorprendente que ha sido objeto de los estudios famosos de Noam Chomsky sobre lingüística estructural, de que en un idioma podemos formular oraciones que nadie ha formulado antes nunca, y todas las personas competentes que hablan ese idioma entienden esas oraciones como oraciones generadas en ese idioma. Así que la competencia lingüística no es que uno conozca un montón de palabras. Y digo, la competencia no es que uno, en derecho, no es que uno conozca un montón de palabras legales o de términos jurídicos, es que uno pueda utilizar estos términos jurídicos, armarlos de maneras que los abogados competentes entiendan nuestras oraciones en el idioma del derecho.
el conocimiento legal, la competencia del derecho es un conocimiento lingüístico, es la capacidad de generar oraciones jurídicas que los abogados competentes reconozcan como el idioma, el lenguaje del derecho. Ahora, uno puede fallar. Déjeme decir primero una conclusión menor. Lo que le enseñamos a los estudiantes es una competencia legal. Esto es una competencia idiomática o lingüística, es la capacidad de escribir y hablar de manera que los abogados competentes reconozcan que sea una producción significativa dentro del derecho, una oración competente. Y para que sea más claro, déjenme darles un ejemplo de cómo uno puede fallar en esto. Entonces, aquellos de ustedes de pronto han escuchado la historia, estamos en la apertura de la Corte Internacional de Justicia, en el caso de un genocidio, recordarán que Bosnia-Herzegovina armó un caso contra Serbia al final de las guerras de sucesión de Yugoslavia y hubo varios tribunales, incluyendo la Corte de Justicia Internacional. Aunque Bosnia era un estado muy joven y era también un estado muy pobre, así que no tenían un servicio diplomático ni asesores legales del estado, así que contrataron a un abogado americano basado en Nueva York como su embajador, porque él era abogado. Ese embajador entonces dijo, bueno, vamos a llevar a Serbia a la Corte de Justicia Internacional, pero no tenían un equipo jurídico. Así que el embajador de Serbia ante las Naciones Unidas contrató a su buen amigo, un abogado civil muy bien conocido en Estados Unidos, cuyo nombre no voy a mencionar aquí. Pueden mirarlo en el reporte de la ICG de 1994, de la ICJ, perdón. Y él representaba a Bosnia-Herzegovina en la apertura del caso en La Haya. Ahora, ¿qué ocurrió allí? Aquí teníamos un abogado de derechos civiles americano cuyo corazón indudablemente estaba en el lugar correcto. Él se paró en la apertura del caso y comenzó a decirle a todos los jueces sobre las terribles atrocidades que se habían cometido en Bosnia-Herzegovina. Y él siguió hablando sobre las masacres, sobre los civiles inocentes, mujeres, niños que habían sido asesinados, confinados, y continuó y continuó. Y si ustedes estuvieran en el público, podían ver que los jueces, sus caras, comenzaron a mostrar señales de preocupación. Y estaban mirando los muros, las paredes, y pueden ver que estaban pensando, ay, si esta cosa solo parara. Eventualmente el abogado de derechos civiles se detuvo y se sentó y la corte entró en receso. Y cuando la corte volvió a reunirse, podían ver que esa persona ya no representaba a Bosnia-Herzegovina. En lugar de eso tenían a los sospechosos de siempre que habían sido entrenados en Cambridge, en París, en Nueva York. Y qué alivio sintió todo el mundo en esa sala. Como, listo, ahora sí comienza el negocio. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? El mensaje aquí es el siguiente: que la competencia jurídica no tiene nada que ver con la bondad de sus corazones. Tiene tan poco que ver con la bondad de sus corazones como la competencia en idiomas español y finlandés o inglés tienen que ver. Es una competencia a través de la cual podemos producir ideas tanto buenas como malas, y de hecho lo hacemos. Es una competencia a través de la cual podemos decir cosas estúpidas y cosas brillantes, y podemos hacerlo a través de la ley también. Entonces, con el fin de no utilizar demasiado tiempo, déjenme llegar a una segunda conclusión. Y ahora ya llego a la palabra crítica, que de pronto más adelante en la conversación voy a elaborar un poco. La conclusión crítica aquí es que el derecho y la competencia jurídica
no no lleva consigo un plano para una buena sociedad. Lleva un plano para una buena sociedad tanto como la competencia en el español o en el finlandés o en el inglés lo tienen. Ustedes pueden ser héroes admirables y todo lo contrario a héroes admirables en cada uno de estos idiomas. Pueden ser una persona, un abogado internacional muy competente y un bastardo terrible. Así que para ser una persona crítica en el negocio del derecho es absolutamente necesario que ustedes sean abogados competentes. Pero no es lo mismo que no es lo mismo ser un abogado competente a para hacer trabajo crítico en el derecho. Tienen que saber cómo formular oraciones de tipo legal, cómo persuadir a públicos competentes sobre la rectitud de lo que ustedes están diciendo. Pero el idioma mismo no les dice qué es lo que ustedes deberían decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un placer haber llegado al día 3. Cuando yo estaba viniendo a esta conferencia, uno de mis colegas de Latinoamérica me dijo, cuando vengas a Bogotá, la conferencia se fusiona con los almuerzos, con los cócteles, con los bailes, y te vas a olvidar cuándo comienza y cuándo termina. Yo pensé que él estaba exagerando, pero sí parece ser la situación. De pronto es la altitud, pero sí creo que estoy entrando en una situación compleja. Bueno, también quiero agradecer a la Universidad Externado y a las universidades que han patrocinado esta conferencia. Entonces, desde el momento en que llegué a Bogotá, estaban esperándome en el aeropuerto Paula y Daniel, Fabio, quien se volvió, yo creo, honorariamente una persona del externado, y bueno, y me he sentido muy bienvenida por todos aquí, también de otras instituciones. Quería tomarme un momentico para agradecer al externado por esto. Entonces, estoy seguro que muchos de los que estamos aquí en esta sala, bueno, tengo mucho por decir sobre este tema y quiero mucho que se abra la discusión pronto. Como la enseñanza es muy central a lo que todos hacemos en la universidad, ya sea como estudiantes o como maestros, mencioné el primer día que a mí me enseñaron en 2 instituciones de derecho bastante comunes, una en Australia y luego el King's College, University College de Londres, donde estudié una maestría en Derecho Internacional. Pero volví a Australia y obtuve mi primera posición como profesora en lo que era una escuela de Derecho radical y crítica. Esto era en los 90. Y en Australia, así como en el Reino Unido, había como unos pequeños inicios de revolución, ¿no? Donde los académicos del derecho que venían de las posiciones marxistas, feministas, postcoloniales y críticas se reunían. Y como cualquier revolución, muchas veces no llegaban a mucho. ¿Cómo le pasó a esto? Bueno, esa escuela de derecho terminó su momento crítico no poco después de que yo me fui de allá, pero bueno, ese fue el entorno en el que yo enseñé derecho por primera vez y estaba a eones de distancia de todo lo que yo había experimentado antes. Entonces, en términos de pensar cómo se enseña el derecho, leíamos cosas como a Rosie Bertotti, una feminista que hablaba sobre el conocimiento situado. Leímos a Beatrice Spivak, Por fuera de la máquina de la enseñanza, un libro extraordinario sobre cómo es enseñar en Estados Unidos si uno es un pensador crítico de India. Leímos a Navy Cedricks, Epistemología del Closet, y leemos La pedagogía de los oprimidos, informado por Marcy Fanon, y este texto pedagógico brasileño que era como la Biblia para enseñar en esta escuela de derecho. Así que entendimos muy claramente que las instituciones educativas no son neutrales políticamente ni
ninguna práctica educativa lo ha sido nunca en el espacio y en el tiempo, no ha sido neutral en el sentido de estar comprometido solamente con ideas abstractas e intangibles, así que nos tomamos esto muy en serio, de que estábamos trabajando en una institución política que participaba como estudiantes y profesores en una pedagogía de la opresión y que era nuestro rol desafiar esto. Y esta universidad queda en los suburbios del norte de Melbourne, entonces el cuerpo de estudiantes es clase trabajadora, migrantes de primera generación y muchos de los estudiantes eran la primera vez que asistían a una universidad. Estos estudiantes recibieron esto de diferentes maneras. Para algunos estudiantes esto era fantástico. Era la primera vez que habían visto una articulación de la posibilidad de que no tenían que avergonzarse de ser clase trabajadora ni migrantes de primera generación, que la exclusión que ellos sentían de frente a la ley y a otras instituciones no era, como lo puso mi colega Luis anoche, no era su culpa, que de hecho era una condición estructural. Así que para algunos de estos estudiantes esto fue como un momento de epifanía, pero para otros que llegan a la universidad para salir de ese estado, de esa condición de marginalización, ellos quieren llegar al poder, ellos quieren tener riqueza. Algunos, yo recuerdo que uno decía en su primera clase, porque estaba en la escuela de Derecho, que quería tener una secretaria muy guapa, así que la pedagogía de los oprimidos no era muy interesante para él, pero bueno, aprendí una cosa de él, como lo hacemos todo, como lo hacemos todos, aprendemos de nuestros estudiantes, que había una lección muy valiosa aquí, y que yo tenía que traducir la noción del potencial político y creatividad y contingencia que yo misma estaba aprendiendo de este entorno. Tenía que llevarlo a lo que Marty nos hablaba, que era el lenguaje del derecho, que era mi trabajo, hacer esto idiomáticamente accesible a través del derecho. Y esto es algo que aprendí de Marty, que se puede, que es posible ser entendible en términos de lenguaje para los abogados, aunque no necesariamente se esté persiguiendo lo que sea la posición dominante de un proyecto o del espacio legal en un momento dado. Entonces, algunas de las discusiones que teníamos la otra vez, donde la gente decía, bueno, estás diciendo que no hay esperanza porque el derecho liberal internacional es un problema, pero eso es solo si uno piensa que lo único que existe es el derecho liberal internacional, y yo no pienso que ese sea el caso. Pienso que hay muchas otras maneras en las que podemos imaginar el derecho internacional, y el espacio de la universidad es uno de los espacios en los que podemos imaginar que es eso. Así que el derecho es más abarcativo, el law es más abarcativo que otras escuelas de derecho en las que he asistido. Y moverse a dos facultades de derecho más tradicionales, la Universidad de Melbourne desde los 90. La Universidad de Melbourne tiene su facultad de derecho y es completamente comprometida al pluralismo. En ninguna manera estamos marginalizando a alguien que sea crítico. Y también es un sitio donde yo siento que existe como una moralidad a las preguntas, a los cuestionamientos. Entonces, si usted es una persona doctrinal y usted cree que hay algo ambivalente en la moral de las personas, en los abogados, entonces hay diferentes formas de abordar esto y que suene, digamos, como un argumento. Y si usted es una persona crítica y tiene la percepción de que hay algo ambivalente, que no sabe exactamente qué van a decir los demás, bueno, me parece a mí que mucho de mi carrera ha sido como experimental y sencillamente ha sido de suerte que yo obtuve mi primera posición como profesora. Pero no quería decir que yo estaba en el lado correcto moralmente, ¿no? Yo recibí una capacitación tanto como abogado como para la enseñanza y fui afortunada sencillamente llegar a esa posición, hasta el punto de que yo tengo la capacidad que ha sido formada, digamos, en ese sentido. La posición ideal para nosotros es más bien ser fluidos en los diferentes idiomas, como ser bilingüe posiblemente, y hacer el trabajo de traducir proyectos
de ley, críticos, y es de hecho con mucha frecuencia los estudiantes nos piden que hagamos ese tipo de trabajo. Mucho de mi trabajo en este momento yo estoy enseñando en PhDs, doctorado, y creo que ahí es donde tiene lugar realmente el trabajo, ahí donde tiene lugar el trabajo y cómo volverse fluido en estas disciplinas, de tal manera que esos estudios doctorales van a ser tipo de profesores que puedan hacer ese trabajo de traducir cuando llegue el momento. Yo creo que la universidad es una institución extraordinaria. Si ustedes diseñaran una institución que contuviera muchas posibilidades políticas, esa es. El espacio de la universidad es uno que yo realmente valoro muchísimo. Y cuando algo va terriblemente mal, yo siempre pienso, sí, esta es una batalla aquí que pelear, y hay circunstancias y terrenos en que nosotros podemos pelear esa batalla. Thank you so much. Bueno, muchísimas gracias. Este ha sido una experiencia extraordinaria, maravillosa. Yo creo que habiendo experimentado Bogotá y esas amistades y apoyos que hemos recibido, me pregunto si también si la hospitalidad que conecta a los diferentes países que los cuales hemos estado hablando en nuestros temas. Ha sido muy excitante, aunque agotador, pero muchos temas han surgido para discusión. Debo decir que estoy impresionado por su resistencia. ¿Están ustedes cansados de vernos después de 3 días, una y otra vez? Entonces déjenme ir a la pregunta ahora del imperialismo y cómo estas personas, digamos, han afectado nuestras vidas profesionales. Como mencioné anteriormente en mis sesiones anteriores, este tema, este tópico, en mi caso, imperialismo fue esencial para entender quién soy yo, ¿no? Conocer mis antecedentes. Y siempre he sido la pregunta es si reconocemos eso de nuestro ser, si ha sido parte de nuestra identidad, de nuestra existencia, o si más bien es como tratar de averiguar esa identidad en un mundo más amplio, más civilizado, que fue básicamente construido por el occidente. Entonces hay como estos dos puntos, pero en términos de mi propia educación, casi desde el comienzo tuve la intuición de que estos temas, de la relación entre el imperialismo y qué era lo que yo estaba estudiando. Yo dejé Sri Lanka en los 76, más o menos en la edad de 15, y ese fue un año muy especial para el movimiento de los no alineados, porque la conferencia se estaba llevando a cabo en Colombo, en Sri Lanka, en ese momento. Y esa fue como una de las últimas, o la última conferencia que fue o que tenía esa idea optimística de tener un nuevo orden internacional. Y estaba usted en ese momento de la vida, pues, donde ese orden, yo era parte de ese orden, era como si se quiere un heredero. Y fui afortunado, porque ahora, mirando hacia atrás, todo lo que yo he hecho, cada etapa, he encontrado las personas correctas que me han motivado a mantener y a cultivar esos intereses. Y como mencioné, el libro que él escribió se llama La calidad de la libertad, una amplia perspectiva de eso. Entonces debo estar consciente del hecho de que es una perspectiva del tercer mundo, y muy importante para mí que él era un profesor y él estaba en una posición muy senior, muy elevada, y me dio una gran confianza para pensar que pensar en su origen, en esta posición, que arguyera esta posición con gran habilidad, sin embargo, y conocimiento, sin tener ningún sentido de inferioridad o de intimidación. Y también fui afortunado de que me motivara a pensar
en mí mismo sobre este tópico, alrededor de este tópico. En la universidad todos estábamos interesados y decían, bien, este es el rol que usted tiene que jugar, era lo que se decía, pero creo que la altura de la ciudad ya ha sido pues un viaje bastante agotador, por eso hago esta pausa. Pero bueno, decía, después llegué a Harvard y encontré la persona adecuada que me ayudó y ese fue David. Y como dije, él me dio toda la motivación y una vez más, yo pude hacer esa investigación en la Facultad de Derecho de Harvard y fue para mí una oportunidad extraordinaria. Debo admitir, conocí la política de producción de conocimiento y tiene la universidad de la reputación de Harvard que me permitió hacer eso y todo fue por David. Él me dio una confianza y me mantenía presionante para poder que yo hiciera oír mi voz. Yo había estado trabajando mucho tiempo en este tema y cuando David era escéptico me decía, no, eso no tiene sentido. Aquí está el tratado, aquí está el argumento. Yo creo que es realmente crucial y esta fue la persona como Marty y yo hemos estado opinando. Es crucial ser competente en derecho internacional. Y eso ha sido el trabajo de Martin realmente, donde en Utopia tiene todas esas visiones que representan diferentes sectores, cada una con su correspondiente experticia. Pero en cada etapa de mi vida, como lo dije anteriormente, de mi carrera, hay una comunidad, o existió una comunidad donde hay gente importante, me ha motivado a perseguir este objetivo, más que rechazarlo o hacerme sentir marginal, o que me haya privado de la oportunidad para perseguir mis objetivos profesionales. Y todo tiene que ver con idioma en muchos sentidos. La cuestión es que, y esto es algo que se ha repetido mucho, el idioma del derecho internacional, hasta el punto que nosotros estamos construidos, digamos si se quiere, por ese idioma, por ese lenguaje, y ese idioma ha sido construido en gran medida por el occidente y nosotros mismos hemos sido construidos por ese idioma y por el mundo colonial y postcolonial. Y ahí es donde yo digo, bueno, tenemos una alternativa, una identidad que debemos escoger, cómo expresar nuestras propias realidades en este idioma, en este lenguaje que ha sido construido por Occidente y que yo trato de arguir es el idioma que ha sido, que ha venido, digamos, del mundo europeo. Algo fantástico acerca de Google, si se quiere, es que uno puede llamar o consultar de diferentes materiales, que eso a su vez lleva a diferentes temas. Todo yo escogí este lenguaje para enseñar ese arte de una manera u otra, y sin él conocer el sentido de la idea o de la conducta más brutal y de la cual salen normas. Él está viendo en la esclavitud, un lenguaje que me permite darle una forma a esa idea, a ese rechazo de la esclavitud. El esclavo responde a ese, el esclavo dice, usted me enseñó el idioma y es lo que yo sé para maldecir también, y usted me motivó a que aprendiera ese mismo idioma, me motivó a que aprendiera ese idioma. El aprender su lenguaje, su idioma, en donde yo aprendí a maldecir, y al hacerlo estoy negándome a mí mismo. No se preocupe, yo sé que es difícil decir la traducción, pero es el trabajo de un hombre, de William Shakespeare, ¿no? Viene William Shakespeare, pero
trata el tema del lenguaje, y es el lenguaje del derecho internacional. Entonces nosotros que venimos del mundo colonizado, al aceptarlo estamos negándonos a nosotros mismos. Y cómo podemos formular un nuevo lenguaje que que exprese nuestra realidad. Que José Manuel, por ejemplo, dice que podemos expresarnos a nosotros mismos en este mundo del derecho internacional. Entonces yo creo que este es el gran desafío que tenemos al frente, todos los otros los académicos. Martí dijo, el lenguaje es neutral, puede ser usado para cosas de bien o cosas de mal, lo que es importante es tener competencia. Y hay sugerencias muy importantes, diciendo, como William Shakespeare lo sugiere, bueno, hay que entenderlo, cada quien lo interpreta a su forma, William Shakespeare, pero bueno, es un lenguaje de ser que significa civilización, que significa progreso, y si este es el caso, no es tan neutral. Usted puede participar en el gran proyecto de traer justicia al mundo civilizado. Yo creo que en ese punto de unión es que está la importancia, porque la historia sugiere que este es el propósito del lenguaje, del idioma que estamos utilizando. Recuerden que tuvimos esa discusión previa del rol de la historia. Bueno, ahí es donde, si miramos la historia tradicional, por decirlo así, es la narrativa de un progreso en general, esa es la historia. Entonces, son pensamientos, pero a nivel profesional, ya como nosotros podemos traducir las experiencias en un lenguaje o utilizar ese otro lenguaje muy particular para expresar nuestras propias realidades de tal manera que sean reconocidos por una corte o que sea reconocida por o que los aspectos cruciales del derecho internacional sean reconocidos. Y en este sentido también pienso que tenemos que regresar mucho. Yo pertenezco a una red de académicos que llamamos el TWAIL, y podemos reflexionar muy ampliamente sobre un mejor término, pero en fin, esto es improvisado. Y creo que el TWAIL, como lo producen o ha sido producido por académicos durante muchos años, nos permite tener intuición acerca del mundo, de su injusticia, y expresar esas intuiciones en términos del lenguaje del derecho internacional para que se vuelva un mecanismo y poder entender ese pasado imperial. Y creo que se ha logrado mucho en ese sentido en los últimos 20 años. Cuando yo comencé a transcribir sobre imperialismo hace unos 25 años, escasamente había personas que estaban abordando ese tema, y todo tenía que ver, ¿no? Empezó a ser el gran proyecto de los derechos humanos, y ahí es donde los abogados empezaron a trabajar más. Pero yo siento, podríamos decir, lo que es gratificante también, es que los grandes abogados de derecho internacional tratan de rehusar el argumento básico del TWAIL, que es el imperialismo es fundamental para el derecho internacional, y no existiría derecho internacional si no fuera por el imperialismo. El mundo colonial tiene sus doctrinas, y de esas doctrinas emergieron y estas han sido seguidas a través del tiempo, y nuevas convertidas en provisiones. En el siglo XIX se hablaba de civilización, por ejemplo en el siglo XX se hablaba de desarrollo, pero es interesante ver cómo esto ha tenido sus consecuencias que han sido similares. Tanto el mundo civilizado como el que no, era algo que los países colonializados lo aceptaban, el progreso y el desarrollo que se suponía les iba a llevar, sin recurrir tampoco a interpretar mucho a William Shakespeare, dice. Pero ahí estamos inmersos. Y regresemos a Paul André.
personalmente tengo puntos en común y quiero hablar de toda la experiencia de la enseñanza y dónde esta conferencia encaja, de lo que además de lo que está sucediendo globalmente, donde tenemos una serie de conferencias mundiales, donde comenzamos a improvisar de diferentes maneras y siempre afortunados de que hemos sido apoyados por mentores y instituciones para llevar a cabo estas conferencias que nos da oportunidad para explorar estas ideas y hablar. En 1997, una de estas conferencias en Harvard, el próximo año vamos a tener la 21, vamos a tener que pensar algo en ese sentido, a ver qué vamos a llevar allí. Pero nosotros el tercer mundo pues también podemos participar, o si no siempre seremos el tercer mundo, ¿no? Entonces, yo es como dije, he sido afortunado por ejemplo haber sido invitado por ustedes. ¿Y qué pasó en esa conferencia en Seúl hace 2 meses, hace un mes? Sí, un mes. Estábamos llegando a un punto donde la sociedad se preguntaba qué significa o dónde está haciendo el derecho internacional, y existía la percepción de que había que llegar al punto de expresar nuestras diferencias a través del lenguaje del derecho internacional. Y aquí es donde yo estoy ansioso de oír de ustedes que todos los libros de texto son muy tradicionales, no pueden verse ustedes reflejados a sí mismos en esos libros de texto, y el argumento es, bueno, traigamos el material asiático, involucrémoslo, pero esto tiene por supuesto sus problemas. El material asiático tiene que haber estado desde mis principios, de los cimientos. Esto no es cuestión de traerlo así improvisadamente. Y también en Latinoamérica aplicaría esto. En un proyecto en Singapur, yo estuve analizando este punto en términos de inglés, de derecho internacional. No se trata de ignorarlo, como dice Martín, ¿no? Y eso, pues, si llego a la segunda pregunta, eso se refiere a y es mi responsabilidad, dice, de enseñar a mis estudiantes de que se vuelvan competentes, abogados de derecho internacional, en el sentido más convencional y más tradicional. Ese es mi deber principal, pero la pregunta es cómo integrar todo lo que hay alrededor. Y hace 2 semanas estaba hablando con James Gatlin, un colega de Kenia, y él estaba en el WTO y ahora el WTA, o sea, la Organización de Comercio Internacional, y él ha sido un pionero del trail, del comercio, básicamente, para la región del África. Y no es que sea exótico, sino en capacitar personas que puedan hacer negocios serios a nivel mundial dentro de la Organización del Comercio Internacional. Y algo interesante que él dijo cuando estaba haciendo su campaña para esta posición en la WTO, dice, cuando yo conocí a todos estos funcionarios en Ginebra y en Londres, lo que me pareció interesante es que todas estas personas son más tradicionalistas en trade, en el comercio, que lo que yo soy. Y de pronto esto aplica también para Colombia y Latinoamérica. Es como si ellos sabían que era un sistema complejo, que tiene muchas inequidades construidas en ese mismo sistema, pero no sabían cuál era el lenguaje para expresar eso y que fuera políticamente honesto. Entonces, James está basado en Nairobi, mi colega, en Sudáfrica. Hay todo un debate sobre el conocimiento de lo que es la descolonización. Todo esto está teniendo lugar en África, mientras que en Asia apenas empieza a debatirse este tema. En Asia, para mí lo interesante es Asia, o ciertos países de Asia están en una posición ahora donde creen que pueden ejercer el poder. Y la pregunta pues, es esa: si ellos van a ejercer poder, ¿por qué no utilizar este sistema tan tradicional establecido ya? Ya hay un sistema, digamos, que está bien construido, sólido, y China quiere participar y quiere involucrarse y está firmando muchos tratados de comercio bilaterales y tienen que ser muy cautelosos. Ya, el poder
para poder entrar en ese sistema construido en Occidente, pero que responda a su vez a sus propios intereses. Esa es la preocupación. Establecir y hay ¿por qué cambiarlo si ya está funcionando, si hay un lenguaje ya común en el derecho internacional? Entonces ese es un aspecto de ellos, pero hay complicaciones que necesitamos analizar. También debo decirles que estuve en Brasil, veo algunas caras aquí de Brasil, y a nivel pedagógico hay todos estos desarrollos alrededor del mundo que están teniendo lugar como los que he mencionado, y lo que es maravilloso es que no solamente en el tercer mundo estos nuevos desarrollos, sino también lo que llamamos el occidente. Y aquí con Marty, con Susan y Mars, con las personas que conozco en Toronto, etcétera. Y aquí quiero resaltar otro punto acerca del comercio, del trade, que nos limita, si se quiere. Lo que he encontrado interesante, cuando viajo a Europa, los europeos académicos jóvenes quieren conocer de la historia del derecho internacional y del comercio que estamos apenas empezando a desarrollar. ¿Y por qué es eso? El imperialismo tiene todo esto. Nos prevenía a los países en desarrollo de reconocer las realidades de nuestra propia existencia, de muchas maneras. Y puedes decir que la ceguera a esto también, del imperialismo, también ha tenido su impacto negativo en Europa, en los Estados Unidos. Europa no puede entender su propia historia sin entender el imperialismo. Así es sencillo. Tampoco los Estados Unidos entenderse a sí mismo, los Estados Unidos entenderse a sí mismo, a menos que entienda su historia externa. Entonces, yo he enseñado por 20 años en la Universidad de Utah, un lugar maravilloso, y la Universidad de Utah era la única universidad en 3 continentes que me dio un trabajo fijo, digamos. Y las personas me preguntan, ¿por qué terminó usted en Utah? Bueno, es sencillo. Hay, de pronto, para hacerlo difícil, yo digo, bueno, tal vez por esto, lo otro, pero fue el único universidad en 3 continentes que me dio un trabajo. Y yo estaba completamente libre de desarrollar esa cátedra en Utah. Ellos estudiantes eran maravillosos porque tenían experiencia internacional, porque habían estado ya en misiones en el exterior desplegados. Y tenía estudiantes en la Universidad de Utah, maravillosos, otra vez más, que querían participar en el tema de los derechos humanos y que querían trabajar en el desarrollo de nueva legislación, etcétera. Y al mismo tiempo estos estudiantes, mi clase básicamente, ¿algunos de ustedes han oído hablar de un país que se llama Laos? Bueno, no muchos oyen de Laos. Y de allá yo les dije, bueno, entren a Google y investiguen cuántas veces los Estados Unidos han utilizado a Laos durante su historia. Y ellos estaban sorprendidos, sorprendidos, horrorizados. Querían hacer bien el mundo sin entender cuál era la historia de su propia historia en el exterior, había sido. Y Laos ni siquiera estaba en guerra contra los Estados Unidos, sin embargo fueron utilizados en esa guerra del sureste asiático. Entonces, los Estados Unidos, yo encontré que es una situación rara, extraña, porque le estaba como enseñando su propia historia y su comportamiento externo, más que todo, en el exterior. Y se produjo un libro muy interesante que no he leído todavía, y uno de los argumentos parece sugerir que hay el peligro de insularidad en la materia de ley externa, que no significa cerrarse, ¿no? Cuando yo enseño derecho internacional, afirmo que sí, que debe ser sin prejuicios. Todo esto está teniendo lugar. Eso para mí es maravilloso, no solamente en África, en Asia y en Latinoamérica ahora, por lo que he podido ver. Esta como concientización que está surgiendo. También en Europa y en los Estados Unidos, como lo acabo de mencionar. Y por eso es que es maravilloso que tantas iniciativas estén teniendo lugar en el Reino Unido, en Australia. Ahí también tiene su historia
Y yo diría entonces que es un proceso global, realmente lo que está sucediendo. Y no sé cuál va a ser la resultante de este proceso global. Eh, ya ahora, estando en Latinoamérica, veo las conexiones que existen entre sus países y por eso se organizó este taller o este congreso, porque hay una preocupación. Muchas gracias.